daños de plagas, clasificaciones, ¿cierto? Estuvimos viendo algo de eh, caracteres diagnósticos, ¿cierto? Muy general en la clase anterior, revisar un poco de estructura de artrópodos, ¿cierto? Para poder después lograr diferenciar, ¿cierto? Entre esas estructuras y poder seguir claves dicotómicas para poder hacer una identificación exitosa, ¿cierto? Partiendo del hecho de que para poder entender cómo controlar la plaga, necesitamos entender cuáles son los momentos más susceptibles de la misma y para eso es necesario conocer el ciclo de vida. Y no podemos conocer un ciclo de vida de algo si no sabemos qué es ese algo, ¿cierto? Entonces eso es como la primera parte. ¿Mm? Bueno, voy a sacar mi cara, perdón. Ya. Y entonces la problemática en general es que existen organismos, ¿cierto?, que nos van a generar daño, un nivel de daño económico que va a ser superior, ¿cierto?, al costo de controlarlo y va a causar problemas económicos. ¿Ya? El tema está en cómo solucionamos ese problema, ¿cierto? Si estamos dispuestos a que el costo lo podamos asumir en el manejo o directamente no asumirlo, ¿cierto? Que es lo que ocurre con ciertas externalidades. ¿Ya? Entonces, claro, pueden hacer vista gorda y no preocuparse, ¿cierto?, de las consecuencias de lo que ustedes van a hacer, porque a ustedes les interesa solucionar el problema a corto plazo, ¿ya? Pero también va a existir la posibilidad de que puedan, ¿cierto?, evaluar si la forma en la cual ustedes van a solucionar ese problema es la más adecuada o no, ¿ya? Considerando costos directos como también los costos indirectos. Pero lo que es cierto y real es que vamos a tener problemas de daños agrícolas causados por insectos. Y esos problemas pueden ser muy caros, ¿ya? Pueden destruir directamente toda su producción. Y como hemos discutido en otras oportunidades, ¿cierto? El problema de las plagas no es algo que tenga que ver con la biología o ecología del insecto per se, ¿cierto? Sino más bien eso sumado al ambiente que se genera luego de el emplazamiento de un cultivo agrícola, ¿cierto? Si este emplazamiento está diseñado en base a un monocultivo, eh, vamos a tener entonces desequilibrios energéticos, vamos a romper, ¿cierto?, todas las cadenas tróficas que ahí existían, vamos a simplificar el sistema. Y si simplificamos el sistema y acumulamos energía, lo único que estamos haciendo a nivel ecológico es crear nuevos nichos, ¿ya? Cuando ustedes tienen la posibilidad de obtener energía, cualquier oportunidad trófica en ecología es considerado un nicho, ¿ya? Un nicho ecológico en realidad no es un lugar como uno puede asumir, ¿cierto? No es un lugar físico, ¿ya? Eso es un hábitat, ¿ya? Un nicho ecológico es un espacio en la cadena trófica. Tenemos que entender bien esa diferencia. Yo les hablo mucho de nicho trófico, pero en general no lo, no lo defino, ¿cierto? Antes de nombrarlo muchas veces y suele confundirse con un lugar o un espacio físico en el ecosistema, ¿ya? Pero un nicho ecológico es en realidad un espacio energético dentro de la red trófica. Entonces, si dentro de la red trófica hay una acumulación de energía, va a venir un organismo
a utilizarla, ¿cierto? Entonces ahí va a ser utilización de ese nuevo nicho trófico, ¿cierto? De ese nuevo nicho ecológico. Entonces, imagínense en un ecosistema tan simplificado donde todo va a ser un nicho ecológico, porque toda la energía que ustedes están concentrando no va a tener ni consumidores, ni esa energía es consumidora de otra, ¿cierto? Simplemente son productores, ¿cierto? El primer nivel eslabón de la cadena trófica, esto lo estudiamos, ¿cierto? En energética de ecosistemas. Entonces, si ustedes tienen un sistema tan simplificado que solo existen productores, entonces el nicho trófico está servido para cualquier herbívoro. Estuvimos también revisando la clase anterior que esos herbívoros pueden ser K estrategas o R estrategas y dependiendo también del contexto pueden llegar a ser o no una plaga. Entonces, eh, me van a disculpar, ¿cierto? El chilenismo, pero esto es muy parecido a cuando uno dice, a ver, la culpa es del chancho o del que le da fresco. Es como una cosa parecida cuando hablamos de la relación de las plagas, ¿cierto? La creación del problema de las plagas viene justamente por la creación de sistemas simplificados en monocultivos, ¿ya? Entonces, estamos sirviendo, estamos entregando en bandeja una fuente energética totalmente aprovechable. De hecho, una fuente energética deseable, porque si no, nosotros no estaríamos cultivándola. Hay que partir de eso, ¿cierto? Nosotros mismos seleccionamos, ¿cierto? Los mejores especies, ¿cierto? Y fuimos incluso seleccionando las mejores variantes de esas especies porque tenían o mayor almidón, ¿cierto? O mayor concentración de proteína o mayor concentración de aceite. Entonces, son justamente organismos deseables tróficamente, ¿ya? Entonces, si estamos seleccionando organismos deseables tróficamente, no podemos esperar otra cosa que vengan oportunistas, porque en ecología, oportunismo evolutivo es la posibilidad de considerar un nuevo nicho, ¿cierto? Entonces, existe un montón de organismos oportunistas considerándonos, ¿cierto? A los seres humanos. Entonces, además, existe esta capacidad, ¿cierto?, de enviar, ¿cierto?, alrededor del mundo, exportar, ¿cierto?, o importar estas especies vegetales o estos productos agrícolas que son recursos alimenticios para humanos, pero que van a ir asociados a organismos que coexisten o se alimentan, ¿cierto?, de esa misma fuente energética. Y podemos enviar larvas, podemos enviar adultos, podemos enviar huevos dentro o encima, ¿cierto?, de nuestros productos vegetales y juntos con ellos también los organismos, ¿cierto?, que de esta forma se pueden diseminar. Y el problema justamente está en que los organismos que se diseminan son organismos oportunistas con estrategia reproductiva R, que por lo tanto cumple con las condiciones de transformarse también en plaga en otro ecosistema que esté también simplificado. Entonces, es el sistema de producción sumado al sistema de exportaciones y sumado también a la biología y ecología de ciertos organismos, lo que ha permitido que existan plagas agrícolas cosmopolitas, que se llaman, ¿cierto? Que uno las puede encontrar en todas las partes del mundo, ¿cierto? Hay
ciertas barreras geográficas que permiten islas biogeográficas, ¿cierto? Como Chile en algunos casos, ¿ya? Pero que igual a veces esa barrera se rompe justamente debido o al turismo o a la importación de productos, ¿cierto? De ciertas partes del mundo. Entonces, es un problema, es un problema complejo, ¿ya? Y cuando hay problemas, también somos expertos en buscar soluciones, ¿cierto? Como les decía, tenemos distintos tipos de soluciones, ¿cierto? Soluciones que pueden responder a ciertos contextos, a ciertas realidades, eh, a ciertas posibilidades también, que han permitido desarrollar distintas estrategias ya, de control de esto, ¿cierto? Eh, conocida es la historia de cómo nacen, ¿cierto? Los plaguicidas desde las investigaciones nazis, ¿cierto? Para exterminación humana, ¿cierto? Sabemos que ese es el origen de los plaguicidas. ¿Eh? También sabemos que hay países que tampoco tuvieron acceso, ¿cierto? A ese tipo de moléculas o plaguicidas y tuvieron que ideárselas y arreglar solucionar los problemas de otra forma, ¿cierto? Que es el caso de Cuba y el desarrollo agroecológico que ha tenido, casi obligado, ¿cierto? Porque ellos no pudieron acceder a ese tipo de tecnología que sí tenía el resto del mundo que estaba dentro de esta convencionalidad, ¿cierto? Dentro de los proyectos de la ONU con la Fundación Ford y Rockefeller, ¿cierto? Que se dedicaron a movilizar a nivel político, ¿cierto? Alrededor del mundo el sistema de producción convencional. Entonces, esos son los contextos, ya en ese entonces, en el mundo posguerra, fue una gran solución, ¿cierto? En ese entonces era distinta la realidad, distinta la realidad ambiental como distinta la realidad de la investigación, ¿cierto? Del conocimiento que existía en ese entonces respecto a esas moléculas, ¿cierto? Y a la respuesta de los organismos y el medio ambiente, ¿ya? Entonces, si tal vez en el 60 al creador del DDT, ¿cierto? Le estábamos dando bueno, antes de eso, ¿cierto? En el 40 y tanto le estábamos dando al creador del DDT un premio Nobel y luego en el 60, en base a las investigaciones que vinieron en consecuencia del desastre que estaba dejando el DDT, se prohíbe en todo el mundo el DDT. Es para entender que claro, cambian los contextos sociales también, ¿cierto? En ese entonces, como les decía, fue el gran avance tecnológico para salvar los cultivos, ¿cierto? Pero fue después, en los 60 cuando se empieza a mirar de otra forma que tal vez esas soluciones son un veneno terrible para toda la biota en el mundo, ¿cierto? Entonces había que darle un poco de control. Y en un contexto como el que estamos viviendo actualmente, donde cada vez hay menos biodiversidad, ¿cierto? Cada vez están más desequilibrados los sistemas. Eh, las soluciones se van haciendo cada vez más complejas, ¿cierto? Y muchas veces el uso de tales herramientas se va haciendo cada vez más complejo, ¿cierto? Ustedes pueden notar cómo hay cada vez más restricciones, ¿cierto? A la aplicación, cada vez más legislación respecto a las aplicaciones, cada vez más restricciones de límite máximo de residuos, ¿cierto? En los productos agrícolas, ya los principales compradores, que son justamente los países desarrollados, son los que más restricciones están presentando, ¿ya? Entonces, ahora el contexto es distinto, ya no es lo mismo considerar la aplicación
de una herramienta, ¿cierto? Eh, Sin considerar los efectos secundarios que nos puede atraer, ¿cierto? Que pueden llegar a ser mucho más costosos, ¿cierto? El tema es que el umbral de daño económico se calcula cada vez mejor, ¿cierto? Entonces ya va quedando cada vez menos espacio para las externalidades, ¿ya? Y cada vez las certificaciones de calidad se hacen cada vez más exigentes y quisquillosas en cualquier externalidad que se pueda generar. ¿M? Entonces, nada, ustedes saben que ahora van a tener que tener una bodega aparte, ¿cierto? Van a tener que generar triple lavado a los contenedores usados, que los van a tener que disponer también en una bodega aparte y que los va a tener que ir a retirar también cierta empresa, ¿cierto? Ya no es llegar, aplicar y dejar tirado por ahí el bidón, ¿cierto? Como se hacía antes. ¿Ya? Cada aplicación, ¿cierto? Va a tener que tener un respaldo, ¿cierto? De un profesional que está a cargo, el aplicador va a tener que estar sometido al análisis anual epidemiológico, ¿cierto? Va a tener que tener el carné, ¿cierto? De aplicador de AFIPA. Entonces, eh, a mí me parece súper bien, ¿cierto? Que de alguna forma la realidad agrícola esté cambiando tan rápido, ¿ya? Porque esto hace 6 años no existía. Ya recuerden que el tema de la regulación de aplicación terrestre de plaguicidas es del 2015. Dígame, Andrés. Profe, ¿a qué se refiere con la entomofauna que sale ahí en el PowerPoint? Entomofauna es fauna de insectos. Solamente. Ah, ya, ok. Ya, gracias. También se habla mucho de artropofauna, ya porque muchas de los organismos benéficos son ácaros y los ácaros justamente no son insectos. Entonces, cuando uno habla de entomofauna benéfica, eh, y si es muy purista con el vocabulario, está dejando fuera los ácaros. Y los ácaros son muy importantes a nivel de control de plagas, ¿ya? Entonces, mejor hablar de artropofauna benéfica. Pero eso para hablar un poco del tema de que ahora no es llegar y aplicar, ¿cierto? Tenemos que considerar varios aspectos, primero ambientales, luego sociales, legislaciones, normativas, eh, mercados, acceso a mercados y todo eso, ¿cierto? Por un lado. Pero por el otro lado hay un aspecto biológico muy interesante, ¿cierto? Que tiene que ver con las resistencias, ¿cierto? Pero bueno, el problema de utilizar, ¿cierto? Mal algunas herramientas como los plaguicidas nos ha traído un decline importante también en la artropofauna, ¿ya? Eh, Especialmente, ¿cierto? En algunos tipos de escarabajos, ¿cierto? También en sírfidos, ¿ya? También en saltamontes, ¿cierto? En muchos avispas nativas, ¿cierto? Voy a poner el puntero. Ya, avispas nativas, muchas mariposas, muchas polillas, o otro tipo de ortópteros, ¿cierto? Como otros saltamontes, o como les llaman también, eh, langostas. ¿Ya? Imagínense que el decline de más del 30%, ¿m? O directamente población vulnerable, o en peligro de extinción, o directamente extinto, fíjense. Ya no quedan grupos de especies de insectos sanas, por así decirlo, ¿cierto? No quedan poblaciones saludables de organismos, ¿ya? Este meme, no sé si ustedes lo han visto, de que ven a un
en el 80 y tanto un parabrisas lleno de bichos, ¿cierto? Reventado. Y hoy en día ya no se ve eso. Y si se ve eso, uno se encuentra mosquitos o abejas melíferas, pero no lleno de bichos, ¿cierto? Sino de algún solo grupo de organismos. Y de organismos acuáticos que también están bastante disminuidos, ¿ya? Este paper de Sánchez Bayo del 2017 cuantifica a nivel mundial el decline de los insectos en el mundo. Y fíjense cómo el 23,9% sumado al 12,6%, ¿ya? Estamos hablando de más del 35%, más del 35% del decline de todos los insectos en el mundo tiene que ver con la agricultura intensiva y el uso de pesticidas. Fíjense, el resto lo podemos dar por alto, ¿cierto? Hablamos de cambio climático, hablamos de calentamiento global, hablamos de sequía, hablamos de otros patógenos, ¿cierto? Introducidos que también tienen que ver con la introducción de especies, ¿cierto? La misma introducción de especies, la deforestación, ¿cierto? Los fertilizantes, la urbanización, pero fíjense que ninguno de ellos supera siquiera al uso de pesticidas o directamente a la simplificación de agroecosistemas como el uso de los monocultivos, todo lo que conocemos como agricultura intensiva. Entonces es un problema. Ya yo les contaba, en los 60 ya lo estaban prohibiendo y aún así no se conocía todo esto, ¿cierto? En ese entonces ya se sabía que era peligroso, pero todavía existían organismos para observar, para muestrear, ¿cierto? Ahora ustedes van a cuantificar bichos y encuentran cada vez menos, ¿ya? Y en menor diversidad, que es lo más terrible. El tema de ese es que encuentran mucha abundancia, pero cuando hay poca diversidad, esa abundancia habla de dominancia. Y cuando un organismo domina la especie, o domina en realidad la comunidad, una población en general, el sistema está desequilibrado, ¿cierto? A nivel de sistemas equilibrados, ningún organismo debería ser dominante, debido a que si empieza a dominar mucho, se transforma en un nuevo nicho. Entonces no va a faltar el oportunista evolutivo que lo va a transformar en su cena, ¿ya? Entonces va a mantenerse controlada esa población. Eso es lo que ocurre naturalmente cuando hay alta biodiversidad. Entonces se mantiene la equidad, que se denomina cuando las poblaciones están bien equilibradas en base a su riqueza, ¿cierto? En base a las distintas especies que existan, ¿cierto? Entonces hay muchas especies distintas, pero todas tienen un nivel equilibrado de población. Entonces ahí se habla de equidad en esa comunidad. Pero cuando hay dominancia, que es justamente cuando se pierde la equidad y empieza una especie a dominar en biomasa, en abundancia, se va a transformar en un nicho trófico, ¿ya? Entonces se controla el tiro. Pero cuando esto está simplificado, no hay quien controle. Entonces va a seguir acumulándose la energía, ¿cierto? Bueno, hasta que en algún momento aparece un oportunista y lo va a transformar en plaga. Pero el problema es justamente ese desequilibrio energético que ahí ocurre. Y el tema de utilizar además todo esto es que de disminuir, ¿cierto?, los organismos benéficos, eh, genera resistencia, ¿ya? Presión de selección, ¿ya? Eh, y cuando entramos en este círculo vicioso, ¿cierto?, de la presión de selección, es muy difícil salir. El problema es que la única forma de salir es mezclando más venenos o mezclando distintos tipos de venenos. Cuando generamos resistencia a un veneno, no tenemos otra salida que mezclar más venenos. Imagínense lo terrible que significa eso a nivel biológico. Por eso lo ideal es nunca caer en ese círculo vicioso,
de la resistencia, ¿ya? Porque la resistencia no es más que una respuesta biológica. ¿Mm? Eh, Recuerden que siempre va a existir variabilidad intraespecífica, ¿ya? Esto que les hablaba la clase anterior, o no sé, eh, en el sentido de que existen diferencias, ¿cierto?, entre la misma especie, ¿cierto? Nosotros no somos todos iguales, somos todos distintos, ¿ya? Y por más que muchas personas sean muy distintas entre sí, son igual de la misma especie, ¿cierto? Bueno, eso ocurre también con los bichos, ¿cierto? Son todos distintos en realidad, tienen distintas personalidades, ¿cierto? Y todo eso, ¿m? Igual que nosotros, ¿ya? Porque la variabilidad intraespecífica no es algo eh, que sea solo de los seres humanos. ¿M? Entonces va a existir dentro de esa variabilidad genética intraespecífica algún alelo, ¿cierto? O posibilidad genética de supervivencia frente a sus pares que le va a dar ventaja evolutiva, ¿ya? Y una de esas ventajas puede ser justamente ser resistente a tal o cual pesticida. Y, y si ustedes caen, ¿cierto?, en la trampa de utilizar siempre o muy seguido, ¿cierto? Al final están jugando con las generaciones de estos organismos, ¿ya? Imagínense si están tratando con organismos multivoltinos, ¿cierto? Que son organismos que tienen más de una generación en la temporada. Entonces ustedes van a usar en una temporada una sola herramienta, pero en realidad generaron presión de selección en una, dos, tres o hasta cuatro generaciones. Y eso les va a pesar a nivel biológico, ¿cierto? Imagínense, usan 2 temporadas la misma herramienta y acaban de generar presión de selección en 8 generaciones, o más incluso. Y eso es un problema, ¿m? Porque estos organismos son muy plásticos, ¿ya? Entonces, de 1000 organismos, siempre hay uno, ¿ya? Fíjense, esto se da también en todo sentido de las cosas, ¿cierto? Ustedes siempre, pero siempre, siempre van a encontrar ese caso especial que no se esperaban, ¿cierto? Y resulta que ese caso especial que nadie se esperaba, porque era muy poco probable, ¿cierto? Pero posible, siempre posible, más a nivel genético, ¿cierto? Ahí nunca hay que cerrarse a la posibilidad. Siempre hablar de probabilidad, pero nunca negar la posibilidad de que ese alelo, esa cosa que a lo mejor podría haber pasado piola evolutivamente, eh, nosotros la hayamos transformado en el factor de supervivencia principal de la especie, ¿cierto? Nosotros digo porque nosotros llegamos a aplicar justamente ese veneno o esa sustancia que le dio inmunidad, ¿cierto?, a esa posibilidad genética que tenía el organismo. El organismo que sobrevive es el organismo que logra reproducirse. Y el organismo que logra reproducirse es el organismo que logra traspasar los genes, ¿ya? Entonces estamos jugando con un tema sumamente delicado, ¿cierto? Estamos jugando con las fuerzas de la evolución. ¿Ya? Estamos jugando con la evolución. Esto en el libro, en el hermoso libro, si alguien lo puede leer, por favor, nunca va a ser una pérdida de tiempo, que cambia la vida ese libro. La primavera silenciosa de Rachel Carson. Ella dedica un capítulo completo a este tema, ¿cierto? Y a este tema, a este capítulo le llama el estruendo de una luz. Así lo llama, ¿ya? Porque ella dice que cuando estamos escuchando el estruendo de la luz ya estamos perdidos, ¿cierto? Porque se nos viene encima la montaña entera. A eso se refiere ella cuando a nosotros se nos ocurre jugar con las fuerzas evolutivas. ¿M? Y esto está ocurriendo, esto está ocurriendo más de lo que ustedes creen, ¿cierto? Entonces, la presión de selección la estamos generando desde el uso de los monocultivos, desde el uso de los plaguicidas y peor aún desde el mal uso de los plaguicidas, ¿cierto? Porque muchas veces se usan sin necesidad. Bueno,
muchas veces se usan solo por la necesidad del vendedor de vender ese producto, ¿ya? Y muchas veces se hacen recomendaciones de aplicación que no eran necesarias, pero sí eran importantes para la comisión de tal o cual persona, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener cuidado, porque ese sí que es un uso irresponsable de plaguicidas. Ya ustedes pueden decir, ya, no hay nada de malo en que alguien se haga un sueldito extra, ¿cierto? No, no hay nada de malo en eso. El problema tiene que ver con que esto es lo que está ocurriendo, ¿ya? El problema es que estamos aportando a esto, ¿ya? Y el tema es que si nosotros creamos super malezas que ya existen, si creamos super plagas que ya existen, se nos va a hacer más complicado, más caro y más venenoso para nosotros mismos poder solucionar estos problemas agronómicos. ¿Ya? Por eso que partí hablándoles de eso. El problema existe. El tema está cómo lo vamos a solucionar, ¿cierto? Y cuáles opciones son las válidas, ¿ya? Y cuáles son las válidas desde el punto de vista de la ciencia, ¿cierto? Nosotros como profesionales del agro somos en realidad científicos aplicados, ¿cierto? La agronomía es una ciencia aplicada, es como la medicina, ¿cierto? Es una ciencia aplicada, son formas de biología, bioquímica, ¿cierto? Aplicadas. No somos una ciencia básica, ¿ya? Pero nuestra base es científica. Entonces, las decisiones tienen que tomarse en base al conocimiento científico. Eh, la presión de selección cambia, ya cambia un montón cuando hablamos de monocultivos o de policultivos. Cambia un montón cuando existen franjas, ¿cierto?, de amortiguación biológica, que se llaman en agroecología, que sirven primero para mantener organismos benéficos, pero también para sostener viable, ¿cierto?, la población de organismos plaga. Fíjense ustedes. ¿Y por qué ocurre esto, cierto? Porque si existen franjas de refugio de organismos, la presión de selección no va a ser tan eficiente, ¿cierto? Porque va a seguir existiendo el otro gen. Ustedes no lo van a extinguir en pos del nuevo gen, ¿cierto? El nuevo gen va a seguir siendo una rareza, ¿ya? Una rareza cada vez más eh, frecuente, pero no tan frecuente como si hicieran una presión de selección eh, mucho más eficiente, por así decirlo, ¿cierto? En un monocultivo, ¿ya? Entonces, la presión de selección en un monocultivo, en plagas multivoltinas, les va a generar a ustedes resistencia en muy poco tiempo, ¿ya? Pero si ustedes en sistemas convencionales dejan franjas, la presión de selección va a ser menor, ¿ya? Y ustedes van a tener un tiempo más, ¿cierto?, para poder utilizar tal o cual herramienta, ¿ya? Recuerden que no existen herramientas malas o buenas, ¿ya? Todo depende del uso. ¿M? Ustedes con un martillo pueden construir y pueden destruir, ¿ya? Con las herramientas fitosanitarias es exactamente igual, ¿ya? Aquí no vamos a ser puristas ni vamos a ser fundamentalistas, ¿cierto?, orgánicos y decir que todo lo que es orgánico es bueno y todo lo que es químico es malo. No podemos decir eso, ¿ya? Porque eso es una falacia, ¿no es cierto? Existen cosas orgánicas que son tanto o más venenosas incluso que otros de síntesis química, ¿ya? Y la tecnología de síntesis química, no podemos ser negacionistas de todos los aportes que pueden hacer al desarrollo humano, ¿cierto? Entonces, en ese sentido tenemos que ser eh, muy profesionales, ¿cierto? A la hora de poder evaluar las estrategias, ¿cierto? No podemos evaluar las estrategias desde el punto de vista de nuestras creencias personales, ¿cierto? No, tenemos que cuantificar, ¿cierto? Y en ese sentido, la ciencia es nuestra mejor herramienta. ¿M?
Entonces, estos son los aspectos que hay que tener en consideración, ¿cierto? Más allá de que nos guste o no la cercanía y el contacto con la naturaleza, ¿cierto? No podemos ser salvadores de la naturaleza, ¿cierto? Simplemente estamos llamados a producir desde nuestra relación con la naturaleza de la mejor forma posible, ¿cierto? Nosotros estamos llamados a generar alimentos, a generar fibras, a generar servicios ecosistémicos, ¿cierto? Tenemos que generar eso. Entonces, mientras más eh, actualizados estemos en los avances del conocimiento científico, más herramientas vamos a tener para poder tomar esas decisiones a la hora de solucionar un problema agronómico. Les voy a mostrar un videito. ¿Ya? Vamos a explicar la importancia de usar el modo de acción en el control de la resistencia de insectos. Bruno cultiva diferentes hortalizas en su granja usando insecticidas para controlar plagas. Sin embargo, no es una tarea sencilla. Recientemente, uno de los productos que estaba usando con éxito desde hace tiempo dejó de tener efecto. Los insectos están multiplicándose y destruyendo sus cultivos. Por este motivo, Bruno habla con su consejera local en agricultura, Ana. Ella le explica que los insecticidas pueden trabajar de varias formas y pueden tener un modo de acción distinto. El uso repetido del mismo insecticida hace que los insectos desarrollen resistencia contra el modo de acción, por lo que son más difíciles de controlar. Como solución, Ana le recomienda un producto alternativo con un modo de acción distinto para combatir las plagas. Le aconseja enfáticamente a Bruno que varíe los insecticidas que usa para combatir la resistencia. Esto le parece coherente a Bruno, pero ¿cómo funciona? Los insecticidas se pueden clasificar por el modo de acción dependiendo del sitio de acción dentro del insecto. La prevención o el control de la resistencia se puede lograr variando los modos de acción de los insecticidas durante la época de crecimiento. Esto se conoce como rotación o alternancia. Bruno podría aplicar varias veces el mismo modo de acción durante un periodo de tiempo antes de cambiar a otro. Por lo general, suele ser un mes y se le conoce como estrategia de ventana o bloque. Las ventanas de aplicación se suelen calcular a partir del tiempo que les toma a los insectos desarrollarse y reproducirse. Esto se conoce como tiempo de generación. Con esta información, Bruno visita a su distribuidor local para comprar los nuevos insecticidas. Pero inmediatamente se enfrenta a un problema. ¿Cómo puede saber qué modo de acción tiene un producto? Carlos, el vendedor, le explica que, en muchos casos, los insecticidas indican claramente el modo de acción empleado mediante un código. Le enseña a Bruno 4 insecticidas distintos para controlar áfidos, cada uno con un distinto modo de acción. Para prevenir la resistencia, hay productos con diferentes números que se deben usar. Por ejemplo, Bruno podría empezar con el número 23 y luego cambiar al 9B o 1A para la siguiente aplicación. Las letras en un modo de acción específico indican diferencias químicas y estructurales de los insecticidas que tienen el mismo modo de acción. Estos solo se deben usar para controlar la resistencia si no hay otros insecticidas con distintos modos de acción. Carlos le recuerda a Bruno que debe seguir siempre las recomendaciones del fabricante. Es importante que Bruno también tenga en cuenta que los insectos se mueven, por lo que es crucial evitar productos para los que se ha reportado resistencia en áreas cercanas. Carlos le aconseja a Bruno trabajar con otros agricultores locales para compartir el conocimiento y así combatir juntos la amenaza de la resistencia de insectos. Además, Bruno descubrió que puede hacer otras cosas para controlar los insectos y reducir el costo de la producción. Esto se conoce como prácticas de manejo integrado de plagas o MIP. Usar depredadores naturales, eliminar las plantas viejas y rotar cultivos que no atraigan a los mismos insectos son formas de ayudar con el control. Para más información sobre el modo de acción y la prevención de la resistencia, visite o póngase en contacto con irac-online.org.
Bueno, señalarles que esos modos de acción son universales, ¿ya? Para Chile y todo el mundo son los mismos códigos, ¿ya? Eh, bueno, pueden ver ahí cómo fue apareciendo la resistencia a distintos años en distintos organismos y cómo esto está relacionado justamente al número de generaciones por año, ¿ya? Entonces, cuando tenemos organismos univoltinos, ¿cierto? Se van a demorar hasta 10 años o más, ¿cierto? En poder presentar resistencia, porque van a tener que trabajar con 10 generaciones. ¿Mm? Pero como les decía yo, en el caso de organismos multivoltinos que puedan llegar a tener 4 generaciones en la temporada, ustedes en 2 años van a tener esas 8 o 10 generaciones y ya se les va a presentar un problema de resistencia. ¿Mm? Pueden ver cómo en 2, 3, 4, 5 años ya prácticamente hay resistencia en organismos que son bastante complejos a nivel agrícola, ¿cierto? Pueden observar cómo los pulgones son justamente los que más rápidamente generan resistencia y tienen que ver con esta posibilidad de tener muchas generaciones por año. Y esto ocurre también para las malezas. ¿Ah? En el caso de las malezas está ocurriendo mucho más fácil. Pues las malezas, como son otros modos de acción y tienen otras formas de respuesta, están eh, complicando bastante el panorama para el control químico de las mismas, ¿cierto? Cada vez más se está recurriendo a otras formas de control, ¿ya? Porque acá tienen, por ejemplo, para cada modo de acción, ¿cierto? De los 7 principales, 8 principales modos de acción de las malezas, ¿cierto? Esto está bastante actualizado. Fíjense ustedes el número de especies. Aquí hay un esquema para la resistencia a, a malezas, o sea, de malezas a herbicidas en total, ¿cierto? Considerando todos los modos de acción. Y pueden fijarse ustedes que ya para el 2020 estamos hablando de sobre 500 especies, ¿ya? Y que son especies que justamente están muy relacionadas a la agricultura, que son la mayoría de estas especies cosmopolitas y eh, clásicos malezas en la agricultura a nivel mundial. Y también se puede observar cómo esto ha ido de la mano del crecimiento de los monocultivos de organismos genéticamente modificados, ¿cierto? Porque justamente estos organismos genéticamente modificados llevan consigo un paquete tecnológico basado en un cóctel de herbicidas, ¿cierto? Que por lo tanto generan presión de selección. Entonces, el tema no es que los transgénicos per se están generando presión de selección, sino el manejo de los transgénicos, que se basa justamente en este cóctel de herbicidas, ¿ya? Va generando cada vez más resistencia. Y a nivel general también el uso de transgénicos con el uso de herbicidas y pesticidas que también van acuñados a ese paquete tecnológico ha ido generando resistencia tanto a herbicidas como también a insectos. ¿Mm? Entonces, cuidado, eso es lo que nos dice la ciencia respecto a esto, ¿cierto? Tenemos que controlar un poco el tema de el uso indiscriminado, ¿cierto?, de las herramientas fitosanitarias, ¿ya? Porque además de todo lo que yo les contaba de costos y de medio ambiente, además también hay una respuesta evolutiva, ¿cierto?, de los organismos plaga, ¿ya? Y esa respuesta evolutiva de los organismos plaga nos puede llegar a salir mucho más cara. Ese es el tema, ¿ya? Voy a cortar aquí la grabación.